Hola amigos de Arte en tus Manos, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy les traigo este nuevo proyecto, es el taller del alfarero. Miren cómo queda, es un proyecto muy bonito para decorar nuestros belenes. Así que los invito a que me acompañen hasta el final para que juntos lo podamos elaborar. Amigos, para este proyecto voy a utilizar cartón, un cartoncito normal de una caja. Entonces vamos a reutilizar y voy a cortar unas piezas. Aquí ya tengo las piezas cortadas. A ustedes les quedan los moldes en la descripción del video, les dejo el enlace para que puedan obtener los moldes. Aquí ya tengo las piezas y ahí van a estar con sus medidas y todo. Entonces acá les voy a mostrar cómo vamos a armar el proyecto. De la base, entonces hay dos piezas, las cuales vamos a unir. Puede ser con pegamento blanco o con silicona. Todas las piezas que sean de unir las vamos a unir así, entonces para que nos quede más grueso. Listo, entonces la base va a ser estas dos piezas grandes rectangulares. Tenemos la parte de atrás que son tres piezas iguales. Miren, con este corte, con esta media ventana con arco y esta otra con completa. Listo, entonces son tres piezas que son igualitas y hay una cuarta pieza que debe coincidir la ventana. Miren, aquí coincide, teniendo todo alineado, coincide la ventana, pero va a ser un poco más larga. Listo, un poquito más larga, ya les muestro este largo a que corresponde. De la pared lateral entonces vamos a sacar tres piezas también con otra ventana con arco y vamos a sacar una cuarta pieza que va a ser el equivalente al tamaño completo pero sin cortarle la ventana. Listo, para pegarla así, y estas piezas entonces van a quedar así pegadas, las cuatro piezas con esta que queda así en la ventana, queda tapada por detrás, y este espacio que queda aquí sobresalido es exactamente el equivalente al grueso de la pared. Listo, entonces ustedes pueden, yo les voy a dejar una medida, pero si ustedes tienen un cartón más delgado o algo, entonces simplemente unen las piezas y comparan a ver cuál es el grosor. Listo, para que calce allí, porque esto lo vamos a pegar así para armar una pieza de esta manera. Ya después de tener esto así, pues entonces lo vamos a fijar acá a la base. Pero entonces ya saben, vamos a unir esas piezas, vamos a unir estas así primero, después esta la vamos a unir y vamos a cortar otras piezas en L. Estas son 5, miren, son 5 piezas, las cuales también vamos a unir con pegamento o con silicona que nos quede bien alineado. Listo, entonces vamos a hacer esta L invertida y a unir todas estas piezas. Bueno amigos, aquí entonces ya uní estas piezas, miren cómo que debe quedar, ¿sí? Así, la L y la base. Ahora antes de pegarlo voy a hacer es cubrir unas partes con cinta. Esta cinta de papel de 1 pulgada de ancho, entonces le voy a pegar aquí en esta parte interna para que a la hora de estucar no me consuma tanto estuco o se rellene más fácil. ¿Listo? Porque cuando lo dejamos así, pues el estuco se empieza a ir por allí, entonces comenzamos a rellenar varias veces. Entonces esto evita de pronto que nos cubra más rápido, más fácil. Si ustedes lo quieren hacer, si quieren colocar la cinta, si no, entonces lo dejan así. A la hora de aplicar el estuco, pues una capa gruesita. Entonces voy a colocar de esta cinta aquí en este contorno
la voy a colocar aquí en esta parte. Miren que esta pieza tiene una parte más ancha y una más pequeña. En la parte pequeña, en la parte de adelante. En esto, como les digo, aquí también voy a colocar en esta parte, nada más, aquí no, en esta, aquí en el contorno de toda la ventana, y aquí en esta pieza también, listo, aquí en esta parte, para cubrir donde se va a quedar viendo, listo. Más adelante, si necesitamos colocar más cinta, cuando ya lo armemos, pues ponemos más. Y en esta pieza, entonces lo que voy a hacer es colocar también aquí, cubrir con cinta toda esta parte. Bueno, ya después de haberle pegado la cinta, miren, en este contorno acá, aquí ya está donde le pegué, ¿sí? Aquí en la parte de arriba, si también quieren, le pueden pegar, acá está todo este contorno. Y ahora entonces lo que vamos a hacer es unir esta pieza. Entonces vamos a aplicar silicona en esta parte de acá, en esta parte de aquí, miren, así, listo. Vamos a unirlo, ya después de que lo tengamos unido, entonces vamos a ubicarlo donde queremos que quede. Y vamos a tratar de darle un ángulo recto, ¿no? Entonces tratamos de hacer el ángulo recto, lo ubicamos y con un lápiz podemos marcar el contorno de esta pieza donde va a quedar. Y después de esto entonces vamos a tomar medida de aquí hasta acá, para tomar una medida de aquí hasta acá también, para colocar esta pieza. Y de igual forma entonces de aquí para afuera, entonces también tomamos una medida de acá a acá, y hacemos un ángulo para colocarlo allí. Entonces nos queda bien ubicado, bien alineado con esta pared de acá y con esta otra pared de acá. Listo, también para pegarlo aquí. Entonces sencillamente con la silicona ya procedemos a aplicar la silicona, abundante silicona, y vamos a comenzar a pegar ya las piezas. Listo, miren. Entonces lo vamos a fijar bien acá, y esta otra pieza también la pegamos donde hicimos la marca. Listo, amigos, entonces aquí ya después de haber pegado esto en la base, miren, aquí ya tengo una muestra de lo que vamos a hacer. En este caso voy a tomar goma eva, voy a tomar trozos de goma eva, no necesitamos, pueden ser retales que nos hayan quedado si ustedes lo han utilizado en otros trabajos, o pueden conseguir un pedazo pequeño, no tan grande, para cortar trozos y así sacar las piedras de la base. Si ustedes no consiguen o no quieren utilizar este material, entonces pueden utilizar cartón, un cartón más delgado que este, ¿sí? Que no sea de este tan grueso como el de las cajas normales. De pronto de las cajas en los que ven aparatos electrónicos, ese cartón es más delgado, ¿listo? Entonces pueden hacer esto. Simplemente, miren, sacamos así, cortamos diferentes partes y esos pedazos que salen con la tijera la vamos a hacer un corte así. Colocando la tijera en diagonal, tratamos de cortarle los bordecitos, que no nos quede tan perfecto, tan recto los cortes. Pues miren, si ustedes lo hacen así, miren cómo queda esto. ¿Ven? Entonces así queda con un corte irregular, y esta va a ser la parte de arriba, y simplemente sacando trozos así en diferentes tamaños y formas vamos a lograr hacer las piedritas. Esto, entonces miren, para hacer el piso empedrado, aquí nuevamente les muestro, simplemente cortamos así en diagonal, nos va a quedar trozos así. Entonces ahora después procedemos a pegarlo. Aquí lo coloqué para que ustedes vean cómo se va a ver. Entonces simplemente lo van ubicando. Aquí en este caso yo tengo acá unas piezas que corté de acuerdo al tamaño acá de esto. Miren. Entonces ya marqué las piedras, las cuales van a cubrir toda esta parte, toda esta columna con este pedazo de aquí. Listo. Entonces aquí ya tengo marcado también, ya después lo corto de la misma manera y lo voy pegando. Entonces yo lo hice así, es como por tener una guía. Por ejemplo, esta es la parte de atrás y estas son las partes de acá a los lados, la parte de adelante. Entonces a medida de que voy cortando puedo ir pegando para que me quede así, de pronto me cuadre por lo que es columna. Entonces en el piso ya lo podemos colocar desordenado, aquí sí toca ponerlo un poquito más en orden. Listo, y sencillamente esto entonces lo voy a pegar utilizando pegamento blanco, y así de esta manera. Entonces ya sabiendo que esto tiene un lado, ¿no? Pues hay un lado que como hicimos el corte,
hay una parte que debe quedar para arriba y otra para abajo. Esto tiene su lado. Entonces aquí simplemente de pronto lo vamos haciendo por secciones. Voy a aplicar pegamento y voy a ir ubicando ya las piedritas. Entonces es preferible hacerlo de pronto con el pegamento blanco porque nos permite acomodar las piedras como queramos. Si lo hacemos con la silicona caliente puede ser un poquito más complicado manipular. Listo, entonces así simplemente vamos ubicando, vamos trocando que no quede tan pegado uno al otro. Y así de esta manera podemos completar todo el piso. Si vemos que hay uno que no está bien ubicado, lo podemos mover. Entonces por eso les recomiendo que lo hagamos así, con el pegamento blanco. Miren, lo podemos ubicar como queramos. Listo, entonces lo hacemos así por pequeños tramos para que no se nos seque tan rápido el pegamento. Y así de esta manera entonces voy a continuar colocando aquí las piedritas, la goma eva que nos va a formar el piso empedrado. Y de esa misma manera lo vamos a hacer acá. Después de que coloquemos el piso, dejamos de pronto unos 10 minutos, 10-15 minutos que se seque un poco y ya después continuamos pegando así. Lo dejamos así, que vaya pegando y lo vamos volteando para colocar aquí también por esta parte. No vamos a pegar aquí en la parte de arriba, simplemente por todo el contorno. Bueno, así entonces termino ya de pegar todas las piezas, miren cómo se ve. Y aquí en esta parte de esta columna, miren, en todo el contorno lo pegamos así. Entonces ya queda solamente esperar a que se seque muy bien. Debemos dejar que se seque bien el pegamento y después ya podemos proceder a aplicar el estuco. Bueno amigos, ya después de haber secado muy bien, haber dejado secar muy bien este pegamento, ya todas estas piezas están bien fijas y no hay nada de pegamento fresco, ¿listo? Entonces ahora vamos a tomar el estuco, vamos a tomar estuco plástico, escayola, pasta yeso, como lo conozcan en sus países. Vamos a utilizar pincel y vamos a utilizar espátula. Si no tienen espátula, entonces solo con el pincel. Realmente la espátula es como para estas partes que son las partes más grandes, planas. Entonces podemos aplicarlo así y lo vamos distribuyendo, que quede bien aplicadito, sobre todo en estas partes de las esquinas, ¿no? Y pasamos la espátula así en diferentes sentidos, una cantidad generosa. Y aquí en estas partes entonces vamos a aplicar con el pincel para que penetre bien por todos los orificios de empedrado. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo así, haciendo que entre el estuco por todos los orificios, como ya les dije. ¿Listo? Y entonces vamos a aplicarlo en la base, en el piso, en toda esta parte y en todo el contorno de la casa. Listo amigos, aquí entonces ya terminé de aplicar el estuco en todo el contorno. Miren, hay una forma también de hacerle un efecto que no nos quede tan liso, porque cuando aplicamos el estuco él tiende a ponerse un poco liso. Ya después de que ha pasado un rato, ¿sí? Que lo hemos dejado secar un rato, entonces tomamos la espátula y lo pasamos en diferentes direcciones para que la textura nos quede rústica, bien rústica. Miren,
¿sí? Al pasarlo en diferentes direcciones, entonces nos quedan las paredes así, no nos va a quedar liso. Listo, entonces eso es cuando lo aplicamos, dejamos pasar por ahí unos 20 minutos, media hora, lo volvemos a pasar, así ya con la espátula, sin más estuco, ¿no? Y acá entonces ya dejamos secar allí de un día para otro, o si requiere más tiempo, entonces lo dejamos más tiempo. Listo amigos, aquí entonces ya dejé pasar de un día para otro, ya está bien seco todo el estuco y entonces vamos a comenzar a dar color. En unas ocasiones doy bases de diferentes tonos, ya ustedes deciden como quieren. A veces puede ser una base de marrón, una base ocre, pero pues en esta ocasión voy a utilizar negro. Muchas veces lo utilizo, pues vamos a utilizar negro en donde están las piedras. Vamos a pintar todo, que quede todas las ranulitas bien untadas, ¿listo? Toda la superficie de las piedras, aquí y acá. Si ustedes quieren también pueden aplicar acá otra base, ¿no? Ya depende, si quieren dar diferentes tonalidades. Entonces voy a aplicar primero una base negra aquí y acá, entonces decidimos y ya miramos qué color aplicar. Bueno amigos, aquí entonces pinté esta base de color negro y esta columna aquí la pinté de color marrón claro, ¿listo? Ahora voy a tomar un poco de color ocre o arena. Vamos a utilizar el trapito para descargar. Listo, entonces un pincel redondo, grande puede ser. Entonces miren, descargamos y vamos a pasarlo por todo lo blanco. Listo, en esta ocasión lo que quiero es darle esta tonalidad a todo lo blanco para que me quede de este color y ya después vamos a realzar, como hemos hecho en otras ocasiones, vamos a realzar todos los ángulos, pero primero vamos a dar este color. Miren, vamos a pasarlo así por todas las paredes y por esta parte aquí interna también, ¿no? Entonces vamos untando el pincel, descargamos y vamos a pasarlo completamente por toda la superficie. Miren, entonces va a quedar de este color. Se va a alcanzar a ver algo de blanco, ¿no? Obviamente. Por eso descargamos el pincel, para que no pinte plenamente, para que el color no pinte plenamente, sino que vamos a darle este tono. Bueno, después de haber pintado esta pieza y esta pieza de acá, y de haber aplicado todo el tono, miren, en estas paredes, ahora entonces vamos a darle ya un poco de sombra a esta parte. Para eso voy a utilizar un color marrón oscuro y vamos a descargar bien el pincel. Esto, miren, aquí, y vamos a comenzar a pasarlo ya por todos los ángulos. Miren. Vamos a realzar todos los ángulos. Miren cómo lo vamos pasando, entonces ellos van quedando aquí en esta parte oscuro, aquí en todas estas partes. O sea, poco a poco le vamos dando el color. Si requiere que volvamos a darle otra pasada, volvemos a darle otra pasada. El que realmente es como para realzar toda esta parte de los ángulos. Miren. Ahí va tomando color poco a poco. Miren cómo se va viendo. Y para la parte, estas partes de aquí vamos a utilizar un pincel plano. Les descargamos de igual forma y vamos a comenzar a pasarlo ya en esa parte. Así lentamente, suave. Miren en esta esquina. Lo que vamos a hacer es dar unas sombras. ¿Ya? Pues miren, ellas se va pintando muy lentamente, suavemente. Entonces ya nos va a dar un poco más de profundidad y va a envejecer el color ya de lo que hemos hecho. Listo amigos, entonces vamos a hacer esto, como les digo, en todas estas partes, todos los ángulos. Bueno, aquí entonces ya terminé. Miren que es aplicar sombra en todos los ángulos, todos los que encontremos, ¿sí? Ventanas, parte de abajo,
todos los bordes en la parte de atrás. Listo, entonces solamente es en los ángulos en esta ocasión. Ahora voy a tomar nuevamente el color negro y vamos a utilizar nuevamente el trapito para comenzar a aplicar en esta parte. Descargamos y vamos a comenzar a pasar el pincel porque queremos que las piedras se realcen, pero entonces ya con este color. Miren que dice, ahí van apareciendo, miren, van apareciendo ya la forma de las piedras, y lo vamos a hacer con color negro. Listo, entonces vamos a comenzar a aplicar la pintura en esta parte, en todo el contorno. Bueno amigos, aquí entonces como pueden ver ya realcé las piedras, les di bastante tono negro, ¿sí ven? Pero el fondo tenemos cuidado de no cubrirlo. Pues por eso así vamos aplicando poco a poco hasta que lo vamos oscureciendo al fondo. Queda cafecito y aquí queda negro. Listo. Ahora entonces voy a aplicar tono blanco sobre estas piedras, sobre las piedras de la base y sobre esta también. Este paso sí debemos descargar un poco más el pincel y lo vamos a comenzar a pasar en diferentes sentidos. Miren, aquí se van realzando las formas de la piedra, pero entonces no debemos dejar muy cargado el pincel. Miren, así en diferentes sentidos lo vamos pasando para que él vaya sacando la forma de las piedras. Miren, pues lo hacemos así para que lo coja por diferentes ángulos y se vea la forma. Listo, así miren cómo se ve, y de la misma manera entonces también lo vamos a hacer acá. Voy a comenzar a pasarlo así suavemente en diferentes sentidos. Listo amigos, entonces hacemos acá y acá. Listo, miren entonces cómo queda. Aquí nos queda de esta forma en el piso, así aplicamos en todo el contorno y ahora vamos a dar unas pequeñas vetas de este color, de color ocre. Entonces vamos a descargar también y ya con el pincel descargado vamos a dar unos pequeños toques en diferentes partes. Podemos dar toques o pinceladas suaves para variar un poquito la tonalidad, que nos quede el color así combinado, pero son pinceladas suaves, no nos concentramos en un solo punto, sino que vamos a dar así pinceladas en diferentes partes. Podemos hacerlo en todas las piedras, pero sin que se sature el color. Vamos a dar como unas pequeñas manchitas en la piedra. Entonces así vamos a variar un poco el tono. Miren, no queda muy gris o muy blanco lo que hicimos, que ya nos varía un poquito ya la tonalidad, y hacemos esto mismo en esta parte. Bueno amigos, aquí entonces ya quedan pintadas estas piedras, miren, con la variación del color como lo mostré anteriormente. Listo, ahora vamos a comenzar a decorar. Para eso voy a utilizar unas ramitas secas. Vamos a buscar ramitas secas de pronto en el jardín, en el parque, y vamos a tomar una medida acá en esta parte. Miren, vamos a necesitar un palito que quede aquí sobresalido de la base, por ahí unos 2 o 3 centímetros, o unos 2 centímetros está bien. Listo, a esa misma altura vamos a clavar dos palitos al lado y lado. Vamos a cortar dos palitos que queden sobresalidos más o menos 1 centímetro también, y acá los vamos a clavar más o menos que nos dé a la altura, ¿sí? Y después vamos a tomar el palito que cortamos, le vamos a colocar otros dos hacia los lados, haciendo esta forma, pues que quede un palo hacia acá y otro hacia acá, que se pueda colocar sobre este otro, ¿sí? Para esto yo lo amarré con este alambre, que es un alambre de papel craft, o puede ser alambre de floristería también de pronto. Entonces yo lo conseguí de este color. Esto lo venden en los almacenes de dólar. Si ustedes no lo tienen o no lo consiguen, pueden utilizar cuerdita, miren, pita, cuerdita. Entonces lo que tengan, cordón delgado, y lo van a amarrar. Después de amarrarlo,
Entonces le aplican pegamento blanco en diferentes puntos para que no se suelte. Con el alambre pues es fácil porque como es alambre entonces envolvemos y él sostiene, ¿no? Y ya después teniendo este palito, pues más adelante vamos a pegarlo acá. Hacemos un agujerito allá en la punta con un palito de brocheta. De pronto hacemos primero el agujerito, le damos forma para después colocar esto que es como una barandita, como una baranda que va a sostener lo que vamos a colocar allá, que son las ánforas. Listo, pero entonces todavía esto no lo vamos a pegar. Acá tengo ánforas que hice. Estas ánforas yo las enseño a hacer en un video, aquí les dejo el enlace para que ustedes lo visiten y puedan elaborarlas fácilmente. Aparte de ánforas también podemos utilizar ollitas de pronto para colocar por acá, ahora más adelante las voy a utilizar. Y lo primero que vamos a hacer es pegar las ánforas antes de colocar esto, y para eso pues voy a utilizar la silicona caliente. Pues sencillamente lo que hacemos es aplicar silicona en un punto. Tenemos que acomodarnos bien. Aquí de pronto por lo que les estoy mostrando se me dificulta un poquito, pero entonces la idea es eso, y que vamos a colocar estas piezas. Entonces aplicamos la silicona en la parte de atrás. Bueno, aquí un poco de silicona, la pegamos, la sostenemos un momento allí. Listo, y vamos a pegarlas así en secuencia. Ya ustedes con cuidado le aplican la silicona y las van pegando. Sencillamente aplicando la silicona. Listo, ustedes ya saben cómo es. Aquí no me quiere salir rápido, pero pues miren, las pegamos así. De pronto una recostadita con la otra para que no nos queden todas tan derechitas. Bueno amigos, me di cuenta de que estaba un poco corrida la imagen y no se alcanzó a ver, entonces aquí les repito un poquito el procedimiento. Aplicamos la silicona acá y las comenzamos a pegar así. ¿Listo? Entonces, como ya les había dicho, de pronto unas inclinadas, otras derechas. Entonces vamos a colocar aquí y acá en esta parte. Bueno, miren cómo las pegué, ¿sí? Así desorden, no todas puntitas iguales, ¿no? No, así, un poquito desordenadas. Y ahora entonces para colocar el palito simplemente lo que vamos a hacer es aplicar un poco, bueno, primero voy a aplicar un poco de pegamento. Si ustedes quieren pueden utilizar silicona, pero cuando pego madera me gusta utilizar un poquito el pegamento blanco, que nos da una fijación más fuerte. Y aquí en esta parte sí podemos colocar silicona para que nos sostenga rápido. Entonces simplemente vamos a ubicar el palito en esta manera y vamos a bajarlo y pegar. Listo. Pues ahí él va a fijar rápido abajo, y aquí cuando se seque va a haber una adherencia más fuerte. Listo, ya con otras que nos queden, ¿sí? Ya que ustedes pueden hacer bastantes anforitas, y estas las podemos pegar por acá o por aquí en otra parte. Ya ahora decidimos dónde la vamos a pegar. Y mientras tanto también vamos a trabajar en la ventana. Para la ventana vamos a necesitar palitos de hamburguesa, que es un palillo más grande, más largo. Y lo que vamos a hacer es, con un punzón puede ser, vamos a hacer una guía del agujero donde vamos a introducir el palo, tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba. Miren, entonces tenemos que, esto tiene una punta y al otro lado le podemos dejar la punta o la podemos quitar como queramos. Entonces simplemente lo que yo hago es introducir el palo, y por la parte de arriba, como ya hice la guía también, ¿sí? Primero hacemos el agujero. Entonces miren, lo que hacemos es introducirlo y ya queda así. Si ustedes quieren, antes de introducirlo pueden aplicar un poco de pegamento. Aquí quería hacer la muestra. Podemos aplicar un poquito de pegamento blanco para que él se fije, ¿no? Introducimos el palo, debe estar larguito, ¿no? Después lo bajamos. Entonces cuando seque el pegamento ya va a quedar ahí fijo. Vamos a hacer otra guía
aquí 2 guías, teniendo en cuenta que quede por encima de este palo. Entonces hacemos aquí, hacemos otra más arriba y al frente, creo que alcanzan a ver aquí al frente, hacemos otra guía, ¿sí? Con el punzón para que pueda entrar. Ya aquí en esta parte también podemos hacer lo mismo, aplicar un poquito de pegamento, introducimos a ver que se vea. Introducimos el palo bien, después al otro lado lo devolvemos. ¿Ven cómo queda? Y hacemos lo mismo en esta parte. Bueno, aquí entonces ya va quedando, miren la ventana, esta parte de acá, y ahora vamos a colocar el tejado, el techo. No es un tejado realmente, pero es una especie de techo. Para eso utilicé de este palito redondo, es un palito redondo de 1 centímetro más o menos de grosor. Pueden utilizar de ese calibre, un poco más delgado, o también pueden utilizar palo de balso. Estos palitos lo venden en papelerías, entonces lo que a ustedes les quede más fácil. Y lo que hice fue tomar el palo, medir acá que quede sobresalido más o menos 1,5 centímetros, 1,5 centímetros, 2 centímetros máximo. Corté 2. A estos palos, como ustedes los ven aquí con otra forma, pero entonces lo que yo hice fue tomar el palo redondo y con el bisturí irle quitando pedazos, ¿sí? Le quité primero en un sentido para que me quede plano por un lado, ya después tomo el otro, le quito bien, entonces me va a quedar así, me queda una forma irregular. Ya después por los otros lados, entonces vamos quitando y miren, él queda así, una forma bien irregular en las puntas. De pronto uno llega con la punta, se hace sobre una superficie, ¿no? Aquí pues les estoy mostrando así, pero miren, le podemos quitar pequeños trozos en las puntas para darle un poquito más, que quede más irregular. Entonces tomé la medida de acá, que quede sobresalido, y otras 5 piezas para pegarlas acá. ¿Listo? Aquí vamos a distribuirlas, 5 vigas, y eso es lo que vamos a pegar acá arriba. Aparte de eso, utilicé de este palo jumbo que lo venden en almacenes de dólar para manualidades, pero si ustedes no lo consiguen pueden utilizar palitos bajalenguas. Este es el que utilizan los médicos cuando nos examinan. Puede también utilizar de esto, o en caso tal, palitos de paleta. Ya eso en gustos, lo que ustedes consigan o quieran utilizar. Entonces estas son las opciones. Y ya a estos palitos lo que le hice fue hacerle cortes, miren, con el bisturí. Hacemos cortes irregulares en las puntas, en medio sacamos pedacitos, de pronto sacamos varias tablas, unas cortas, unas largas. Ya esto es para colocarlo después cuando armemos esto. Esto lo pueden colocar ustedes así, en el color natural, pero a mí me gusta utilizar lo que ya les he mostrado en otras ocasiones, el envejecedor. Aquí tengo envejecedor, este es un envejecedor color cedro, y simplemente lo que hacemos es aplicarlo e irlo limpiando. Acá les voy a mostrar que tengo el trapito que siempre utilizo, y simplemente vamos a aplicar, vamos a pintar, por decirlo así. Aplicamos, lo distribuimos bien y después lo limpiamos. Miren acá en esta parte, en la punta. Como les dije, si ustedes quieren utilizar este producto, si no, entonces lo pueden dejar así, o también con pintura lo pueden pintar. Me gusta cómo se ve porque le da un poquito de color envejecido. Entonces miren cómo se ve. O también con pintura marrón también lo pueden pintar. Listo, entonces yo le voy a hacer esto a todo lo que es la madera, a estas tablas, a las vigas, a todos estos postes y a la ventanita también, ¿no? Le voy a aplicar. Bueno amigos, quería mostrarles algo. Aquí ya tengo pintado esto y voy a comenzar a pintar las tablas. Listo, a estas tablas se me olvidó mencionarles que yo les hice un tallado. Aquí se puede ver, pero acá entonces también ustedes lo que hacen con un punzón, hacer presión, lo colocan en una superficie, ¿sí? Hacen presión y van rayando la tabla para que les dé esta apariencia. Entonces al pintarlo
Miren cómo queda al pintarlo. Entonces lo pintamos bien y después limpiamos. Entonces cuando limpiamos se nota queda la veta. ¿Ven? Entonces ya se realza más y así entonces ya nos va a otra apariencia. Bueno amigos, y entonces así continúo pintando ya el resto. Bueno amigos, aquí entonces ya pinté todo esto, lo vamos a dejar secar un poco más. Mientras tanto vamos a continuar acá decorando. Voy a utilizar unas cuantas piedritas de jardín para pegarlas así. Voy a usar también musgo artificial. Este musgo está hecho con estropajo, ustedes lo pueden elaborar también, o conseguir musguito o plantas artificiales también para pegar en diferentes puntos. Y en esta parte que quedó despejada, la arenita, listo, la arenita artificial, conseguimos en almacenes de dólar. Y también podemos terminar de pegar ya, por ejemplo, hay jarritas, miren, hay jarritas que podemos conseguir en almacenes de artesanías, jarritas miniatura, y las ánforas que ya les había mostrado también que elaboré. Entonces voy a continuar acá con la silicona caliente, voy a terminar de pegar aquí. De pronto vamos a pegar las piedritas en estos puntos, así unas cuantas piedritas, no es necesario poner tantas. Y así entonces vamos a dar toquecitos decorativos para que no quede tan plano todo. Acá las ollitas, las jarritas, las podemos pegar en estas partes. Miren aquí. Podemos pegar diferentes puntos. Listo amigos, entonces voy a continuar pegando todo esto ya cuando lo tenga pegado, y a pegar un poco de musgo así como si fueran plánticas en varias partes, de pronto acá por este lado y aquí un poquito. Bueno, miren cómo queda. Entonces ponemos algo de verde, ya nos va quedando mejor la decoración. Y antes de pegar el techo, entonces vamos a aplicar lo que vamos a hacer en la base. Si ustedes van a aplicar el césped artificial, si van a aplicar la arena, o si lo van a pintar desde el principio, puedan estucar, ¿no? Puedan estucar todo. ¿Listo? Bueno, entonces ahora ya vamos a aplicar el pegamento como siempre y a vertir ya este material. Recuerden que hay que aplicar también en esta parte para cubrir todos estos bordes. Y ya saben que de una forma muy sencilla vamos a aplicar este producto, este material. Listo, la arena o el césped artificial, lo que ustedes vayan a poner allí. Simplemente vamos distribuyendo así, que no se nos unte demasiado, digamos en la parte de arriba de las piedras. Es importante que nos quede un poquito más despejado. Listo, y así fácilmente vamos a aplicar ya la arena. Entonces dejamos que se esparza bien y que caiga sobre la mesa. Y acá ya le vamos a hacer que se pegue en el borde. Listo, y así continuamos el resto. Bueno, listo, ya después de haber aplicado esto en la base, entonces lo ponemos un poquito elevado. Yo utilizo unos psicopores o puedo utilizar un libro, lo que ustedes quieran. Y ahora voy a comenzar a pegar esta parte. Entonces para esto voy a utilizar pegamento blanco y silicona, pero si ustedes quieren solamente utilizan silicona. A mí me gusta utilizar estos dos para que le dé una fijación adicional. ¿Listo? Entonces miren, simplemente coloco un poco de pegamento blanco y otro de silicona, que cuando se seque el pegamento entonces le da esta fijación más firme. Y vamos a colocar ya los palitos fijándonos que quede distribuido a lado y lado, ¿sí? Que quede sobresalido. Miren, así. Voy a pegar el otro de atrás también, así de esta misma manera. Bueno, después de haber fijado ya estos dos, ahora sí continuamos pegando estos. Y lo hacemos de la misma manera, donde lo voy a pegar un pequeño punto de pegamento y otro de silicona. Y así ya
continuamos y pegamos ya los otros palos que nos faltan. Vuelvo y les recuerdo, si ustedes quieren hacerlo de esta manera. Listo, entonces verificamos que quede haciendo contacto y así, ya queda pegado, y de pronto podemos poner uno un poquito más hundido, otro más salido. Listo. Son 5, entonces los distribuimos. Pegamos el primero, el de acá afuera, y pegamos el del centro y después los otros dos. Bueno, aquí ya terminé de pegarlo, como pueden ver, los coloqué unos un poco torcidos y unos un poco sobresalidos más que otros, ¿sí? La idea es eso, que no nos quede todo tan parejo. Y ahora vamos a colocar el tejado, entonces, o las tablas, pues. Estas tablas entonces ya las distribuimos como queramos. Entonces yo lo que voy a hacer, por ejemplo, podemos ubicarlas primero, y podemos ubicarlas y después pegarlas para saber dónde nos va a quedar y pues que nos quede bien distribuido. Listo, miren, puede ser así. Entonces yo lo voy a dejar así, miren. Así está más larga en esta parte, dos cortas, una larga aquí y esta otra corta acá. Listo, y ya simplemente, como ya sabemos dónde va a quedar, podemos poner un punto de silicona en cada parte donde hace contacto. Por ejemplo acá, ya sabemos que van en esta parte, o en vez de silicona, pues pueden poner, perdón, en vez de silicona, en vez de pegamento, pueden colocar pues lo que ustedes como más les guste pegarlo, ¿no? Si quieren con pegamento blanco o con silicona, ya ustedes deciden. A mí me gusta, como ya les he mencionado, con pegamento blanco para que al final nos dé una firmeza mejor al proyecto, ¿sí? En general, le da más firmeza. Listo, entonces aquí tratamos de que se sostenga, y si no se sostiene, pues nos ayudamos con un poquito de silicona en dos partes, puede ser el truquito. Listo, lo pegamos y continuamos haciendo esto ya con toda esta parte. Bueno, miren cómo queda, ¿sí? Ahí de pronto podemos tomar un poquito de musgo y ir pegando en el tejado. ¿Sí? Vamos a pegarle un poquito de vegetación en el tejado, ¿sí? En diferentes puntos. De pronto pegamos unos cuantos pedacitos de musgo para que se vea pues, que es viejo, que de pronto se le va creando vegetación en el tejado, que normalmente puede pasar. Entonces, así vamos a colocar unos cuantos así esparcidos y queda listo ya este proyecto. Listo, amigos, así que entonces ya queda terminado este proyecto. Miren cómo se ve. Aquí ya pusimos toda la decoración, todas las jarritas, las ánforas, el techo ya como quedó pegado, y con este poco de vegetación para que se vea un poquito más real. Y ya lo que resta es de pronto colocar un personaje, en este caso voy a utilizar el alfarero. Entonces este sería el taller del alfarero, para que ustedes si lo quieren elaborar para que sea el taller del alfarero, o para colocar cualquier tipo de personajes. Entonces espero que les haya agradado este proyecto, que lo puedan poner en práctica. Recuerden suscribirse, regalarnos su like, y nos pueden ayudar compartiendo este video en sus redes sociales. Muchas gracias como siempre, amigos, un abrazo fuerte para todos y nos volvemos a ver aquí con un proyecto más en su canal Arte en tus Manos.